Hola, me gusta contar historias con mensaje de conocimiento y cultura, porque en el trayecto de nuestra vida siempre habrá mucho que aprender y mucho que recordar. Así que si escuchas y otras veces lees, pasará ratos amenos, matizados de información. Esta es la historia de un sacerdote que pudo caer por alguna circunstancia en las garras del alcoholismo, que significa para muchos muerte y para otros tal vez alegría, pero será el comienzo porque deja una estela de miseria y desastres en la vida de un individuo y de la gente que lo rodea. Entonces, continuamos con la novela o historia Al filo de la tristeza, y comienza de la siguiente manera. Porque el fracaso fue súbito y mortificante, no tardé en capitular. Una noche padecí un repentino ataque de depresión, una melancolía inenarrable. Tuve la impresión de que todo cuanto había estado haciendo durante los 2 últimos meses había sido inútil y disparatado, algo así como los pasos de una hormiga por la ladera de una montaña. Cuanto más lo consideraba, más llegaba a la conclusión de que todo lo que yo apreciaba pertenecía al pasado, que mi padre, mis propias esperanzas, mi vida de sacerdote, mis amigos, o habían desaparecido o se habían echado a perder sin remedio. Y de pronto, automáticamente, abandoné la rectoría y me dirigí calle abajo hacia la puerta de un almacén de la vecindad que conocía muy bien. En una hora había pasado al traste con las esperanzas y los progresos de los 2 meses y estaba otra vez como al comienzo. Y peor aún, muchísimo peor, porque antes siempre había guardado cierta discreción y ahora no tenía ninguna en absoluto. Mi público había dejado de limitarse a mis atónitos y desolados coadjutores. Inquieto y aturdido salía de la rectoría entrada la noche y deambulaba solo, sin objeto, vacilante, por las calles de la parroquia. Naturalmente había gente que me veía y me reconocía. El secreto había rebasado los muros de la rectoría y me convertí en pública ocasión de escándalo. No se hizo esperar esta vez la orden de presentarme al obispo. Al cabo de unas semanas me hallaba de nuevo ante él, que de buenas a primeras me dijo, impasible. No me quedaba otra cosa que hacer. He designado al padre Mayoli administrador de su parroquia. De este modo me quedé sin San Esteban, mi amada parroquia. La cosa era ya inevitable, hasta el punto de que la noticia no me afectó extraordinariamente. Y dije, es un buen sacerdote, le tomarán cariño. Entonces sobrevino una pausa embarazosa y añadí, lo lamento mucho, señor obispo, de verdad, de todo corazón. Me refería no solo a la pérdida de mi parroquia, sino a mi fracaso como párroco. Y estoy seguro de que él así lo entendía, porque inclinó afirmativamente la cabeza. Sin embargo, dijo, la mayoría de los que hacen algo mal lo lamentan después. Lo malo es que eso sirve de poco. Hace falta algo más. ¿Ha oído hablar a usted del cenáculo, padre? Claro que había oído hablar del cenáculo. Estaba situado en la parte desértica de Arizona y allí había vivido
un millonario del país. La iglesia lo había comprado 20 años atrás, convirtiéndolo en algo que lo mismo podía ser un lugar de retiro, un pabellón de reposo o un hospital. Todo era cuestión de eufemismo que la gente escogiera para designarlo. El cenáculo era en realidad un albergue junto al camino y a veces un postrer refugio para sacerdotes errantes, como yo. Hay otras alternativas, dijo el obispo, pero yo creo que esta situación es la mejor desde todos los puntos de vista. Y de pronto aquel disciplinario, realmente peculiar, me preguntó, ¿le seduce la idea de ir allá? ¿Qué podía yo decirle? Que me llenaba de júbilo pensar que iba a vivir en compañía de clérigos derrumbados. Contesté tras de alguna vacilación. No mucho, me temo, monseñor, porque lo que yo piense es lo de menos. No respondió directamente a lo que yo decía. Es posible que piense de manera diferente cuando llegue allá algún tiempo. Cuando lleve allá algún tiempo. Se trata de un lugar donde podrá usted trabajar en compañía de personas inteligentes que están en disposición de entenderle y ayudarle. Los esfuerzos individuales están muy bien, pero si uno está de verdad en apuros, no suelen bastar. Dependemos de otros, padre. Hizo una pausa. Pero usted ya lo sabe bien. Y, a mi juicio, un hombre que lo sabe y que por orgullo se resiste a que lo ayuden, tiene que ser bastante corto de vista. Por no decir que está mal de la cabeza, mal de sus facultades mentales. Estas palabras fueron lo más próximo a una reprensión a que llegó el obispo. Se levantó y me dio su bendición, al tiempo que me deseaba buena suerte. Y al salir yo de su despacho, añadió, Padre, recuerde que no va a ser para siempre. Pronto estará usted de vuelta entre nosotros, en su parroquia. Con el consuelo de esta vaga promesa dejé la diócesis y me dirigí al cenáculo. Pasé allá 4 años, temporada larga, pero provechosa. No siempre lo pasé bien, especialmente los primeros meses, pero al final quedé satisfecho porque aquello daba resultado. En aquel reformatorio propiamente dicho, situado en pleno desierto, una extraña construcción de adobes, desprovista de toda clase de comodidades y en compañía de una gente a los que me había unido a regañadientes, resentido y malhumorado. Logré que lo que no había logrado por mis propias fuerzas, estar en regla conmigo mismo y con Dios. Desde el primer momento, unos hombres compasivos e inteligentes me prestaron toda clase de ayuda. Uno de ellos era un médico que llevaba varios años allá. Otro, un sacerdote que, aunque era relativamente joven, había sido uno de los iniciadores del cenáculo, cerca de 20 años atrás. Y otros 3 o 4 eran sacerdotes que, como yo, habían sido enviados allá para curación de lo mismo. Lo curioso del caso era que, a mi modo de ver, ninguno de ellos era lo que se dice talento. Ninguno de ellos se distinguía por su devoción ni por sus conocimientos. Sin embargo, contaban con experiencia, conocían a fondo mi problema y, mezclando dosis iguales de rudeza y de tacto, pudieron hacerme y ver la realidad de mi estado y de mi condición. Además estaban a mi disposición siempre que yo los requería y, por primera vez en mi vida de adulto, no vacilé en pedir ayuda, pues a veces me encontraba tan hundido que creía volverme loco.
Seguía teniendo ataques de desesperación, con la diferencia de que ya no me era posible echar mano al remedio de costumbre, y no me quedaba otro recurso que hacerles frente. Eran horribles, interminables, dejaban en mi alma amargura y desolación. Poco a poco, sin embargo, empecé a mejorar, a responder al tratamiento, a interesarme por el mundo donde vivía. Todo era nuevo para mí, sobre todo el paisaje. Me despertaba cada mañana para ver el cálido, luminoso día del desierto, con alto cielo pálido y sin nubes. Al pie de mi ventana se abría una vasta extensión, al cabo de la cual jugaba la luz sobre los montes lejanos y elevados. Nunca me cansaba de contemplar el panorama. Me pasaba horas y horas sentado junto a la ventana, observando, escuchando la inmensa quietud recocida del sol. Todo esto actuaba sobre mí como un milagro. Por lo general había unos 20 sacerdotes acogidos en el cenáculo, sin contar el personal de la institución. Procedían de diócesis de todo el país, eran de mediana edad en su mayoría y habían venido por la misma razón que yo. Fui conociéndolos a todos y hallé con sorpresa que todas sus historias eran muy semejantes y que en cada una de ellas había elementos de la mía. Como dijo el obispo, mi caso no era único. Todos fueron haciéndome las mismas revelaciones, cómo habían descuidado gradualmente la alimentación del espíritu, cómo no habían advertido que para conseguir aquella era preciso hacer más rico y más profundo. Y así, una vez que se amortiguaban el fervor y el impulso del joven sacerdote, no había manera de poner en su lugar un amor vivo y creciente. Y un sacerdote no vale nada si carece de la corriente continua del amor. No tiene con quién refugiarse. Se ha ligado a Dios con un lazo indisoluble. Y si éste se rompe, su vida no tiene objeto. Los demás sacerdotes recluidos estaban animados todos a un solo propósito: regresar a sus diócesis, reanudar sus vidas como párrocos y no tener que volver al cenáculo. La mayoría lo consiguió, pero naturalmente se dieron algunas tristes excepciones. Me acuerdo de un sacerdote que fue y regresó 4 veces en el campo de mi estancia allí. Era un hombrecillo de rostro frágil, animado de una alegría extraña. Debía de andar por encima de los 50, pero tenía un aire juvenil imborrable. Siempre que regresaba venía hecho una ruina, todo temblón y extenuado, pero tenía una sorprendente capacidad de recuperación y en poco tiempo se le veía ya circular por los terrenos del cenáculo con su paso vivaz y saltarín, silbando, gastando bromas, con su aire de niño travieso. Jamás reconocía estar alcoholizado, sino que hablaba en términos muy vagos de una misteriosa afección en las vías respiratorias. Decía que todo se debía al clima. Tú no lo sabes bien, Hugo, pero este clima tiene virtudes milagrosas, me decía con entusiasmo. Las virus caen muertos y cuando cruzan la frontera del estado de Arizona, pero allí me tienes atornillado a Nueva Inglaterra y un mes de marzo en el cinturón bronquial de Massachusetts. Debilita más que la estación palúdica en Panamá. Por algo los mejores hospitales del país se hallan en Boston. Es que tienen allí todas las condiciones necesarias. Y prosiguió animadamente. Hugo, ¿no te agradaría ser párroco en una región cálida y árida como más no poder?
Podríamos fundar una nueva orden, la Congregación de Fugitivos del Litoral del Atlántico Norte, y todos los años forjaríamos con gran solemnidad el día en que cae el primer copo de nieve en los montes Berquires. Pegaríamos fuego a unas botas de goma o a unos esquíes. Estoy seguro de que no me volvería a poner enfermo. Una sola vez en mi vida, para siempre. Todo quedaría atrás. Fantástico, agudo, alegre, constituía una excelente compañía. Al principio, mi estancia allá se me ocurrió preguntarle al director del cenáculo: ¿no tendrá algo de razón en lo que dice? No me refiero a lo que no está alcoholizado, sino a que es muy sensible el frío. ¿Acaso esto influya en lo otro? Algo así como un traslado. Traslado, exclamó el director. No le queda ya parroquia por recorrer. Seguro que le ha estado hablando de los terribles inviernos de Nueva Inglaterra. Claro que sí, pero ¿a que no le ha dicho que hace ya 10 años que no pasa un invierno en Nueva Inglaterra? No, el clima no tiene nada que ver. Haga calor o haga frío, con tiempo húmedo o seco, nuestro amigo se agarra a la botella y no la suelta. Lo hacemos enmendarse por unas semanas y eso es todo. Es imposible curar a un hombre reacio a todo tratamiento. Empieza por no reconocer que está alcoholizado. Así son todos los alcohólicos. Niegan su problema. Por eso muchos tardan en recuperarse. Y como lo admiten ustedes aquí una y otra vez, no se me ocurre otra cosa que admitirlo. Hemos llegado a un acuerdo con el obispo y yo. Y cada vez que descurría, me lo traen desde donde quiera que se encuentre. Una semana más tarde, el cura en cuestión me comunicó inesperadamente: Hugo, ha llegado la hora, el día de... Me voy el viernes. ¿Tan pronto?, dije sorprendido. Es pronto, ¿no? Pues todo ha sido gracias a los largos paseos bajo este sol tan maravilloso. Por lo visto, los bronquios se me han despejado por completo. Pero si no estabas enfermo de los bronquios, estás enfermo de alcoholismo. Bueno, calla. ¿Por qué no te quedas algún tiempo más y te pones más fuerte? Aventuré. Hombre, eso mismo es lo que dice el director, pero no. He de volver a casa, verás. Es que tengo en proyecto organizar en la parroquia una representación al aire libre como todos los años. Y sabes tú más o menos cómo es. El simpático dentista del barrio sale de improviso y de entre bastidores diciendo que es San Juan de la Cruz. Claro que los episcopalistas adoptan muchas cosas más. Ahora les da por presentar dramitas bíblicos con vestuario moderno. En California hay un reverendo tan imaginativo que saca a los 12 apóstoles de boina y pantalón corto. Nosotros no hemos llegado a tanto hasta la fecha. Se despidió efusivamente para estar a los 6 meses de regreso. Cuando yo dejé el cenáculo, él había vuelto ya otras 3 veces. En los primeros días mantenía su compostura y tenía un aspecto alegre y animado, por más que a veces parecía más viejo y agotado, y ni una sola vez llegó a hablarme de su afición a la bebida. Yo tuve que pasar en el cenáculo 4 años más tiempo de lo que esperaba, pero me preocupé de no meter la pata y el obispo me concedió cierta autonomía. Fui haciéndome gradualmente poco menos que parte de la institución, pues de cuando en cuando ayudaba a los recién llegados y contribuía a las tareas manuales ordinarias. Según fue pasando el tiempo, me mandaban en la camioneta para
que echara una mano allá hacía falta, donde hacía falta un cura, en sitios como parroquias, bases militares, misiones en territorio indio. Estos trabajos y las demás actividades me resultaban de gran ayuda. Me pasaba, por ejemplo, que al regresar por la noche veía que era capaz otra vez de pensar en cosas en las que no había pensado desde hacía años. Y en algunas ocasiones, al cruzar la diáfana y brillante negrura de la noche del desierto, advertía repentinamente la presencia de una quietud completamente distinta a la de la quietud de la noche. Era una quietud interior, una ausencia total de distracción y desasosiego, gracias a la cual me parecía volver a mi ser sin esfuerzo, estar alerta y atento a todo, estar verdaderamente presente. Una quietud a partir de la cual resultaba normal, por no decir inevitable, levantarse, orar y adorar. Me refería a esto y no a otra cosa al decir que por fin logré estar en regla conmigo mismo y con Dios. Abandoné el cenáculo con pesar y agradecimiento. En cierto modo hubiera preferido quedarme, pero ya era hora de volver a mi diócesis. Lo primero que hice fue presentarme al obispo. No había cambiado nada en aquellos 4 años. Seguía tan inexpresivo como de costumbre, y no obstante pude darme cuenta de todo lo que se alegraba de volverme a ver. Tras unas breves frases de bienvenida, me dijo: vamos a ver qué destino se le puede dar. He pensado que acaso le guste volver a una parroquia. Claro que sí, suponiendo que haya alguna vacante. No hay muchas por el momento y ninguna tan agradable como su antigua parroquia. Hay una vacante en su propia ciudad. ¿Qué le parece? Se trata de saber si querría usted volver allá inmediatamente. La cosa tenía miga, fuera la parroquia que fuera. La ciudad era la misma, y los encuentros molestos iban a ser inevitables. Pero también era verdad que un día, tarde o temprano, tendría que regresar allá, y aplazar esto no resolvía nada. Así que respondí al obispo: creo que lo mejor sería volver allá enseguida, monseñor. En ese caso, ¿conoce usted la parroquia de San Pablo el Viejo? Sí que la conozco. Yo creo que no hay cura en toda la diócesis que no la conozca, que no conozca a San Pablo el Viejo, por lo menos de referencias. Está en las últimas, dijo el obispo con franqueza, pero allí está y necesita párroco. Ha estado allí desde hace mucho tiempo. Sí, pero hace muchos años, dije con la esperanza de que se hubiera realizado mejoras. El obispo echó mis ilusiones por tierra. Entonces ya sabe usted lo que le pasa, lo que le espera. Lo mismo que en el curso de mi primera visita a su despacho, él se levantó y acercándose a la ventana dijo, donde se puso y a contemplar la helada lluvia de marzo. De pronto dijo en voz queda y moderada: es un extraño lugar, sucio, anticuado. Me han estado pidiendo su demolición, pero San Pablo ha tenido mucha importancia en su día y todavía no hace falta. Carezco de medios para restaurarla, pero por lo menos puedo mantenerla en pie. Dirigió a mí los ojos al tiempo que decía: no se trata de un castigo suplementario, padre, por más que lo parezca. Puede que encuentre allá alguna recuperación o compensación. Si la cosa no marcha, ya veré qué podemos hacer. Pero hagamos la prueba. Por lo menos me había prometido una condonación de la pena y con esta esperanza me dirigí a San Pablo. Sin perder tiempo, todo estaba como yo lo recordaba. En la rectoría
El párroco intervino, me tomó ambas manos con entusiasmo. Ni siquiera se quedó a pasar la noche, sino que partió enseguida con seguridad que pensaba que yo estaba a punto de salir corriendo, dejándole, para su desgracia, la plena posesión del lugar. Una vez solo me dirigí a la iglesia donde oré unos minutos y acto seguido di una vuelta por la rectoría. Había polvo, suciedad y huellas de ratones. Las bombillas estaban fundidas y de todos los cuartos cerrados llegaba un olor a moho. Me metí en la cocina en busca de algo de comer. Las provisiones eran escasas. Por lo visto, el cura que acababa de partir vivía allí como el que se aloja en una encantada. De todos modos, conseguí preparar mi primera comida como párroco de San Pablo el Viejo, consistente en una lata de salchichas, un vaso de leche desnatada y una manzana. Después subí a mi cuarto, concluí las plegarias del día y me metí en la cama. A la mañana siguiente, martes, dije mi primera misa en la vieja iglesia, que estaba virtualmente vacía. Concluida la misa, regresé a la sacristía, donde hallé esperándome a un hombre moreno y delgado, de ojos evasivos. Era Regino, el portero, y se hallaba allí, como más tarde averigüé, en el curso de una de sus raras apariciones. Se excusó con agradables o grandes extremos por no haber estado allí para recibirme el día de mi llegada, explicándome. Lo que pasa es que cuando usted llegó, padre, a que no sabe dónde estaba Regino, o sea yo, pues en la cárcel, rodeado de polizontes por todas partes. Esto era lo único que me faltaba, un portero recién salido de la cárcel y que por añadidura hablaba de sí mismo en tercera persona. Pero la historia no parecía haber terminado. Y Regino les dijo, o sea yo, no tenéis mucho a enchiquerar a un hombre sin acusación formal. Y ellos dijeron, claro que hay acusación, tú eres un pillo, Regino, pero no vas a salir libre después de haber hecho un secuestro. ¿Qué dice usted, padre? Un hombre que se pasa los días trabajando en la iglesia y le echan mano por un secuestrador. Regino estaba que echaba humo, padre, porque donde tenía que estar era en una iglesia para dar la bienvenida al nuevo párroco. ¿Y dónde estaba en cambio? En la cárcel, por una falsa denuncia. ¿Usted cree? Llegado a este punto, el relato perdió toda verosimilitud. Inmediatamente me di cuenta de que Regino no había venido a recibirme porque probablemente se había quedado en la cama. Así que nada de cárcel ni de polizontes. Todo lo que contaba Regino era pura patraña. Yo lo felicité por haber conseguido la libertad con tanta rapidez y él replicó sombrío que Regino sabía salir de apuros, añadiendo, y sabe hacer valer sus derechos. Regino les contó las 40 a los polizontes y tuvieron que dejarlo marchar. O sea, me dejaron marchar, como ve. Mientras decía estas cosas, respiraba con vehemencia y daba patadas al suelo. Pues ya que está usted aquí, le dije, y me puse a explicarle todo lo que había que hacer. Regino no estaba esperando otra cosa. Dígale usted a Regino por dónde tiene que empezar, padre. Se lo dije y él contestó, buen sitio, padre. Y diciendo estas palabras, se marchó, prometiendo volver por la tarde. No volví a verlo en toda la semana. Así dio comienzo mi nueva época de párroco. Era más o menos lo que esperaba.
pero hube de llevarme la sorpresa de comprobar que me encontraba a gusto allí. Por diversos motivos tenía la sensación de que yo le iba bien a la parroquia. Jamás me sentí extraño o desplazado. Había tanta paz y tan pocas exigencias que apenas noté el traslado desde el cenáculo. Como no tenía coadjutor, podía disponer de largos ratos de soledad, pero esta soledad ya no me atormentaba. Leía más de lo que había leído durante años y estaba constantemente trabajando en la iglesia o en la rectoría, pintando puertas y ventanas, haciendo reparaciones de poca monta. En todo caso, me prestaba una buena ayuda la callada, eficiente señora Adione, que entró por entonces a mi servicio. Incluso llegué a un extraño acuerdo con Regino, pues le subí el sueldo. No mucho, pero todo lo que estaba a mi alcance. Y él, agradecido, seguía viniendo con más frecuencia, aunque con la misma irregularidad, siempre con una excusa distinta o con algún cuento fantástico de su pasado imaginario. Me contó que había sido cocinero en un transatlántico, jefe de los bomberos en un pueblito de, de donde me dijo, de Quenerequite, contrabandista de licores, jockey, comunista. A mí me divertían mucho sus historietas, pero el pobre Danovsky, que venía de vez en cuando, lo sacaba de quicio. En cierta ocasión no había el padre Danovsky hecho más que llegar a la parroquia cuando oí la voz de Regino que le refería con escalofriantes pormenores su carrera de boxeador de pesos medios. Dicha carrera había sido corta, ya que por lo visto, cada vez que a Regino se le subía la sangre a la cabeza, no había fuerza humana capaz de sujetarlo. Le habían prohibido que volviera a subir al ring desde que, en un memorable encuentro celebrado en San Diego, estuvo a punto de hacer papilla a un contrario 2 veces más grande que él. Eran puras mentiras, pero divertían. El padre Danovsky estaba visiblemente impresionado y tartamudeaba nervioso. Vaya, vaya, Regino, qué historia tan horrible. Confío en que todo eso haya pasado, ya para siempre. Y añadió, dándoselas de gracioso. Es de esperar que tanto el padre Kennedy como yo no corramos el peligro de que nos ataque, porque pegarle a un cura es sacrilegio. La respuesta de Regino no fue muy tranquilizadora. Cuando a Regino le da el arrebato, le pega a lo que sea. Bueno, este es otro capítulo de esta historia tan rara y atrayente. Espero la hayan disfrutado. Y ya se tomaron su café. Tómense otro. Pronto les narraré otro capítulo más interesante aún. Así que denle un me gusta y compartan para que esta historia siga fluyendo, que todavía nos faltan varios capítulos, cada día más curiosos y más interesantes.